Ay, 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 nos vamos a meter en Honduras ahora con José María del Pino cuando son las 11 de la mañana con 31 minutos, nuestro periodista. Podríamos decir que ya no solo podemos presentarlo como experto en COVID, sino que reporteando in situ todo lo que ocurrió ayer en la conmemoración del año desde el estallido social, 18 de octubre. Estaba en la calle, José María, viendo todo lo que estaba sucediendo, sobre todo en el sector por ahí de Providencia, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, nena. Bien, un poco molido porque ayer fue un día largo, porque hubo que correr harto, porque hubo que tragar harta lacrimógena, pero no muy distinto a lo que nos tocó vivir cubriendo el estallido social a fines del año pasado. Lo cierto es que además me tocó ser testigo presencial del incendio a la iglesia de la Asunción. En el momento que comenzó, tuve de hecho en un momento que salir arrancando porque algunas personas detectaron que yo estaba con el celular intentando sacar algunas fotos. ¿Ya? Me gustaría partir hablando de eso porque yo creo que aquí ya tenemos que dejarnos de una vez por todas de los dobles discursos y los dobles estándares y de creer que cada acto de violencia que ocurre es porque, por ejemplo, hay carabineros infiltrados. Ayer era evidente y era claro, de hecho hoy en la mañana se han replicado distintos testimonios, por ejemplo, del dueño de la farmacia, el doctor Simi, que está ubicada al lado de la iglesia, que es un franquiciado, un señor y una señora de clase media, no son los dueños de la farmacéutica, no son los dueños de la cadena, son franquiciados de esa tienda en particular, y que relataba lo mismo que nosotros dijimos ayer, ¿no? Que hubo un grupo concertado de violentistas, porque esos son, yo insisto, en diferenciar al manifestante legítimo del violentista. Si seguimos diciendo que son manifestantes los que hacen estas cosas, no logramos separar la paja del trigo, y aquí tenemos que lograr separarla. Es muy importante decir que era un grupo concertado de personas que prendieron fuego en la puerta primero de la iglesia, cruzaron unas vallas papales que habían ahí por Avenida Vicuña Maquena para impedir el paso a que se acercaran a la iglesia. Nosotros alcanzamos a entrar antes de que terminaran de cortar abiertamente la calle con las vallas papales. Sacamos los celulares muy de a poco, yo andaba con el corresponsal del Guardian y con el corresponsal de Bloomberg, andábamos dando vueltas y logramos tomar imágenes del incendio mismo, cuando se estaba prendiendo la puerta, de una molotov que primero lanzan a la ventana derecha de la iglesia y que rebota en un pilar cercano, por tanto no se prende, pero en ese mismo instante había otro violentista rompiendo la ventana por el sector, por el costado izquierdo de la iglesia. Y una vez que logran romper esa ventana, meten un par de bombas molotov prendidas por la ventana hacia adentro, hacia la nave principal de la iglesia. Y ese es el fuego que finalmente nosotros terminamos viendo, que quema completamente la cúpula y la destruye, y es la imagen que ha dado la vuelta al mundo toda esta mañana. Y aquellos que insisten en decir que estos son carabineros infiltrados, yo les quiero contraargumentar, no desde la defensa de carabineros, sino desde mi completa falta de credibilidad que tengo en carabineros. Atribuirles la capacidad de meter 30, 40, si no 50 infiltrados, totalmente mimetizados, que nadie los haya dudado de ellos, que hayan pasado absolutamente piola en buen chileno, que hayan podido concertar esto, quemarlo, trabajar con la articulación que nosotros vimos que trabajaba ayer, creo que es darle demasiados atributos a la capacidad de inteligencia de carabineros que sabemos que no tienen. Entonces, dejémonos de teorías de conspiración. Los de ayer fueron violentistas, que también demostraron con las peleas de las barras en Plaza Italia que su agenda no es política, no es democrática, que las... O sea, Jadwe también lo persiguieron para pegarle piedrazos, tuvo que salir arrancando. Pero Jadwe ya está dando a entender de que esto fue concertado y que llegó un búho a perseguirlo derechamente a él. Entonces, lo cierto es que no, es que hay un grupo de personas que no tiene agenda política, que las consignas sociales no son su tema, el plebiscito no es su tema, la democracia no es su tema, no creen en el sistema. Y ahí mi segundo análisis, para darte esta radiografía inicial. Yo creo que ayer vimos que la clase media en su grueso abandonó la calle. Ayer demográficamente era una protesta más joven y de sectores más populares. Y ahí quiero hacer un análisis un poco más social. Ayer el grueso de los manifestantes y el grueso de los violentistas son personas que han perdido toda esperanza en que los instrumentos institucionales puedan cambiar el status quo de las cosas. Y ahí la política tiene algo muy importante que hacer, porque la única forma de cambiar eso es demostrar que la democracia y la política sirven. Entonces, no, hasta el momento no lo han demostrado, pues entonces efectivamente,
hay una responsabilidad. Ahora, eso no justifica lo que ayer vimos, bajo ninguna circunstancia, sino que nos nada, impone... No hay justificación con ese nivel de violencia, y además, de verdad, yo ayer, te lo comenté por interno, pero uno diría como, ni siquiera hay como una palabra que pueda describir la sensación de felicidad y como de dicha y de la emoción que genera el destruir cosas y subirse encima. Y eso no solamente lo estamos viendo acá, José, es cosa de ver las protestas también en otras partes del mundo. Hay ahí como una adrenalina colectiva que tiene que está amparada en la destrucción, que yo la verdad es que no sé si es tan fácil llegar y culpar y decir estos son infiltrados o están financiados, porque de un lado dicen que son infiltrados de los carabineros, por otro lado dicen que están financiados por el Partido Socialista y Comunista, financiados por los narcos. O sea, uno puede buscar un montón de respuestas, pero lo que hay en la interna de esas personas que se suben encima, no sé, de un monumento o que rompen algo y que celebran esa destrucción, la verdad es que yo creo que tiene una explicación que debiera ir un poquito más allá de solamente dos bandos, ¿no? Es un problema de fondo, es un problema social, que tú muy bien lo dices, no solo es chileno, está replicado en distintos países del mundo. Creo que sí hay una diferencia respecto a la condena que se hace respecto a estos hechos en Chile versus otros países. A mí me parece que la condena en otros países es mucho más categórica y la condena en otros países se escuda mucho más en el uso de la fuerza para poder repeler este tipo de actos, razones que en Chile no pueden ocurrir porque sabemos lo desacreditada que está la institución de Carabineros. Y eso hace mucho más difícil poder enfrentar política y socialmente de manera cohesionada hechos de violencia como lo que estamos viendo, pero son hechos que son repudiables y que no tienen que acontecer. O sea, derechamente no pueden acontecer. Mena, ayer, mientras se quemaba la iglesia de la Asunción, las personas que miraban el espectáculo coreaban, porque era un verdadero canto de barra, que se queme, que se queme. O sea, estaban disfrutando el escenario de lo que estábamos viendo. Yo no soy necesariamente el mejor católico, soy cristiano, pero de hecho no soy católico practicante. Por lo tanto, lo mío no es una defensa de la iglesia, esa es parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad también. Nos pertenece a todos, y también el respeto por ese 50% de chilenos que se siguen declarando católicos. O sea, claro, cuando uno ve las fotos de esta niñita que se sacó una foto adentro de la iglesia Carabinero y que postea la única iglesia que ilumina, la iglesia que arde, yo le voy a decir, mira, anda a darte una vuelta al trabajo que hace el cura Pablo Walker o a los trabajos que han hecho otros sacerdotes en sectores populares donde no hay esperanza, donde han permitido que niños estudien en la universidad, donde surjan adelante. Para mí esta iglesia también ilumina. Entonces, dejémonos de tonteras y dejémonos de relativizar estas cuestiones. ¿Ha cometido errores Carabineros? Sí. ¿Ha tenido actos de infiltración, incluso fallidos y escandalosos, como que lo hayamos detectado por un programa de televisión? Sí. Pero lo de ayer fue violencia pura y dura. Lo de ayer son personas que no responden a nada, nadie, ni a la democracia, y nosotros tenemos que condenarlos taxativamente porque a 6 días tenemos la histórica posibilidad de cambiar el rumbo de muchas cosas en este país. ¿Tú crees que esa gente va a ir a votar por la Constitución? No. ¿A la gente que viste ayer? No. O sea, yo ahí distingo. Seguramente una parte de los manifestantes que estaban en Plaza Italia sí, van a ir a votar. No los de Plaza Italia, los que estaban en precisamente los hechos de violencia de la iglesia, los autos quemados. No, el violentista no va a ir a votar. Hay algo que me llama, dos cosas que me llaman poderosamente la atención, José. Uno, este intento por capitalizar políticamente situaciones como estas, que la verdad es que me da asco, así lo voy a decir derechamente. Uno ve hoy día que hay varios sondeos de opinión respecto al posicionamiento de uno u otro candidato, pero la verdad es que capitalizar este tipo de situaciones yo encuentro que no ha lugar. Y lo otro es, ¿qué pasa con las mascarillas y el COVID? Quiero que me digas, in situ, ¿qué pasó? Porque te vi súper complicado con calor, lacrimógena, mascarilla. Yo creo que aquí también vamos a tener que estar bien pendientes de lo que va a pasar una semana después de las elecciones. A propósito del comentario que yo te decía, que yo creo que ayer salió a marchar más bien sectores más populares, no quiere decir que no haya habido clase media, estoy diciendo que el grueso son los que nosotros, que le dio transversalidad y masividad a esto, que eran familias de clase media completa, que iban caminando a la Plaza Italia, eso no lo vimos, ¿ok? Lo que vimos fue mayoritariamente jóvenes. De hecho, el corresponsal de Bloomberg tiene 62 años y me dice, primera vez en mi vida que estoy en una protesta y me siento el más viejo de todos, ¿ya? Como para ponértelo en perspectiva. Entonces, lo que vimos ayer fue que los sectores populares, que están más desesperanzados, y eso es muy legítimo, y que no ven en el plebiscito necesariamente una solución, salieron a marchar con fuerza y con ímpetu.
Pero hay que decir que en los sectores populares es donde mayor tasa de letalidad y peor acceso a salud existe. Y ahí lo quiero cruzar con el tema del COVID. Porque ayer, si bien había mucha gente usando mascarilla, también había mucha gente sin mascarilla, ¿ya? O mucha gente con la mascarilla en el cuello. Claro. Sabemos que eso no sirve absolutamente de nada, por el contrario, es incluso más riesgoso que no usar la mascarilla, porque tiene ahí una mascarilla con eventual carga viral, ¿no es cierto?, en tu cuello, exponiendo para rozar con tu cara. Entonces, lo que ocurrió ayer a mí me parece podría traer algunos coletazos en aquellos sectores de donde vino mayoritariamente la gente a protestar al centro de Santiago. Sí, y eso yo veía la cantidad de gente que había, yo siempre miro la galería Cima, ¿no es cierto?, que tiene esa cámara que va en vivo, y la verdad es que había mucha gente, se veía que había mucha gente que no estaba con mascarilla. Después uno dice, bueno, si esa gente, que no era la gente que estaba quemando la iglesia, para que quede súper claro, va a ir a votar y podría estar contagiada, o sea, finalmente vamos a tener que hacer un cálculo de 15 días posterior a la votación, a ver qué es lo que está pasando. Exactamente, o sea, lo vamos a empezar a ver el próximo domingo, lunes. Esa es gente que va a ir a votar. Si hubo contagio, es gente que podría ir a votar con los primeros síntomas de COVID, lo que es preocupante, ¿no es cierto?, porque expone esos locales de votación. Pero me parece particularmente preocupante que eventualmente podría ser personas que vinieron de sectores con mayor tasa de letalidad, mayor prevalencia de enfermedades de base y también de sectores con peor acceso a la salud o a prestaciones de salud. Y esa podría ser una conjugación un poco compleja si es que uno lo analiza, y lo vamos a analizar después nosotros aquí mismo en el programa, en retrospectiva, seguramente 15 días después del plebiscito, como bien tú dices, vamos a estar mirando hacia atrás cuánto incidió la protesta del 18 y luego el proceso eleccionario del 25. Proceso eleccionario que debemos recordar va a tener un horario protegido entre las 2 y las 5 de la tarde para que vayan a votar los mayores de 60 años. Ya es importante reafirmar eso porque mucha gente no lo sabe, pero sí, hay que dar esa información. Entre 2 y 5 votan solo mayores de 60 años porque las mesas de votación, a diferencia de otras elecciones, no cierran a las 6, cierran a las 8. Y nosotros vamos a tener seguramente los primeros resultados del plebiscito a las 9:30 de la noche con la primera cédula y luego los de la segunda cédula. De acuerdo, perfecta esa aclaración, muy bien. Hay que llevar el lápiz azul de pasta, no tener ningún tipo de... Y ningún tipo de mensaje político en esa mascarilla o en la chapita o en la polera, o etcétera, etcétera, porque eso tiene que ver con la ley de las elecciones que tenemos para todas las elecciones, digamos. Efectivamente, no se puede hacer ningún tipo de proselitismo político en lo local, o sea, no se puede hacer ese día ningún tipo de proselitismo político en ningún lado, pero particularmente en los locales de votación hay que ser muy precavido en lo que uno porta. Por favor, vayan con mascarillas con colores neutrales, vayan con su lápiz azul, hagan la fila lentamente, respeten la distancia social. Estamos a puertas de un episodio de historia. Estamos a puertas de algo que seguramente le vamos a contar a nuestros nietos. No lo arruinemos, o sea, por el contrario, aprovechémoslo y generemos a aquellos que lo quieren los cambios que el país necesita. Y eso es fundamental porque al final del día lo que aquí está en discusión es qué tipo de sociedad queremos construir. Y qué mejor que partir construyendo una sociedad distinta desde la buena conducta y la educación cívica de tener un proceso electoral ejemplar. O sea, y además hoy día escuchaba una entrevistada que tenía Fernando Paulsen hace un ratito, que es la directora de la carrera de Derecho, si mal no recuerdo, de la Universidad de Chile, que hablaba de la Constitución y un poco como derribando algunos mitos, porque por Dios que ha habido mitología en cuanto a los mensajes que se van dando, sobre todo el uso de las redes sociales. El otro día me tocó una reunión bien interesante que hablaba sobre Twitter. Lamentablemente es una información que es off the record, digamos, no es publicable, pero donde se hablaba mucho del tema de los bots, de las publicaciones concertadas, de qué manera eso se ha ido manejando también, por ejemplo, con temas de eleccionarios en otros países, etcétera, etcétera. Así que hay que tener ojo también con lo que uno va masificando y con lo que uno va leyendo y con lo que uno va creyendo. Hay que tener ojo también con eso. Por eso existen periodistas como José María o nuestra misma radio que en el fondo logra abrir un poquito temáticas y desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la Constitución, que a mí me parece que, y coincido contigo, José, es una tremenda oportunidad histórica que tenemos y no significa que el país se vaya a destruir por una u otra preferencia. Y también interesante saber que vamos a tener que votar a conciencia y después viene un proceso que también es bastante más complejo de lo que uno piensa, porque esto tampoco va a ser automático.
Sí, aprovechando que nombraste a Fernando, me gustaría decir que su minuto no sé cómo le llaman, minuto de la confianza ayer cuando cerró Tolerancia Cero fue brillante y me identifica totalmente. Hay momentos para la épica en los movimientos y hay momentos para el pragmatismo. Y yo creo que hay una parte de nuestra sociedad que sigue buscando una ética un poco influenciada a lo mejor por nuestra misma sociedad de consumo, ¿no? Esta ética medio Avengers de superhéroe, de combatir el mal con todo, pero ahora tenemos una herramienta institucional y hay que ponerse pragmáticos. Y el hecho que va a marcar el encauce de la épica previa es el plebiscito del próximo domingo. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo con Fernando, y por eso que hay que ser muy taxativo en que ya no hay espacio para gustitos de grupúsculos, porque eso es lo que son, para gustitos de grupúsculos. Lo que tenemos que hacer es, como sociedad, enfrentar institucionalmente un momento crítico. También, en el mismo programa, y a propósito de tu pregunta, viene lo de Agustín Esquella, ¿no? Y Esquella dice algo que es muy importante, y es decir, mira, si los chilenos recurrimos a votar, si los chilenos legítimamente decidimos una u otra opción, vamos a evitar que este buque naufrague. Yo creo que nadie, ni aquellos que no están de acuerdo con la sociedad que hemos construido, quieren que Chile naufrague. Lo que queremos es hacer un mejor país. Y por eso, nena, es fundamental este domingo. Yo lo espero de todo corazón como periodista, pero como chileno también, ¿no es cierto? Que voy a votar precisamente porque esto es algo que trasciende el ejercicio periodístico, y son las reglas del juego en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que ser responsables este domingo, votar a conciencia, no dejarnos influir por el clima de trincheras, a propósito de lo que tú decías de cómo operan las redes sociales, y votar a conciencia por lo que creemos que es mejor para el país. No hay espacios para votar de acuerdo a lo que la masa querría que votara. Cada chileno tiene que votar en conciencia lo que estima que es mejor para sus hijos, para sus nietos, para nuestro porvenir. Si así lo hacemos y gana el apruebo, fantástico. Iniciaremos un proceso constituyente que ojalá sea ejemplar, de amplísima participación ciudadana, y vamos a tener elecciones el próximo 11 de abril de nuestros constituyentes. Si gana el rechazo, también está bien. Dejemos también de demonizar a aquellos chilenos que legítimamente están defendiendo la Constitución que hoy nos rige. Eso es propio de la democracia. Y si gana el rechazo, además, habremos estado muy equivocados. Algunos que decimos que esta sensación de malestar, que supuestamente tiene como tiro al blanco, como epicentro de todo el malestar la Constitución, era tal. A lo mejor no es tal, y nos pegaremos contra la puerta los que lo creíamos, y respetaremos democráticamente que el país diga, mira, hay cosas malas, pero la forma de realizar los cambios es otro, y cuando ustedes diagnosticaron que la Constitución era el problema, se equivocaron. Y eso va a ser igual de democrático y no puede ser traumático. A mí me gusta, José, que se pueda ampliar la conversación, así un poquito como tomando este punto de ir viendo también uno mismo qué es lo que está pasando, porque muchas veces uno se queda con su propia idea, etcétera. Esto de poder conversar. Yo estoy conversando hace un rato con Mauricio Espinosa, por ejemplo, a través de Twitter, respecto a algún comentario que hice al comienzo del programa, pero me gusta poder conversar con las personas y poder dialogar, y no necesariamente tener que yo tener la razón o él tener la razón. O sea, creo que ahí hay una herramienta que es tremenda para el cambio y que debiéramos usar todos. No me había acordado el nombre de Claudia Hayes, que es jefa de la carrera de Ciencias Políticas, expresidente de ACCP Chile. Daniel Pérez me pone ahí una fotito, así que gracias, Daniel, por esa información, que era la persona que estaba conversando con Fernando hace un ratito y que hablaba precisamente de toda esta mitología, podríamos decir, respecto a la hoja en blanco, la nueva Constitución. Así que eso, ¿qué más? Estar atento a que hay algunas comunas que pasan ya a la fase totalmente libre y otros que están más o menos. Ahora, ¿no es cierto? Vamos al COVID, porque eso. Nos gastamos 20 minutos hablando, bueno, es que lo de ayer lo ameritaba también, hay que ser honesto. Sí, sí, hay 6 comunas de la región metropolitana que pasaron a fase 4. Eso quiere decir, por ejemplo, que vamos a empezar a ver en Colina, donde hay hartos centros de eventos, matrimonios con 100 personas. Claro. ¿Ya? Como para ponerlo en contexto, está autorizado... Istil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque, Colina. Y Colina, exactamente. Pero como la más urbanizada, la más anexada de esas ciudades, de esas comunas de Santiago es Colina, por chicureo y por otras circunstancias, ¿no es cierto? Sí. Ahí hay un montón de centros de eventos donde yo creo que lo más gráfico que vamos a ver respecto a la fase de confinamiento, la fase 4, es la posibilidad de que se hagan matrimonios o la apertura de los primeros cines.
Mira. Y el 25% con un 25% de capacidad, y también de restaurantes con un 25% de capacidad adentro, es decir, en espacio cerrado, ¿ya? Eso seguramente van a ser los anuncios que van a ir haciendo seguramente el ministro de Economía o la Seremi de Economía durante los próximos días, porque esta ya es una fase de apertura inicial. Como lo dice el nombre, abre aquello que estaba cerrado y se permite que funcionen con aforos limitados, ¿ya? Y después de la quinta, todos preguntan, ¿cuál es la quinta? La quinta es la apertura avanzada, que ahí pasamos del 25 al 50% de capacidad, ¿ya? Perfecto. Eso es, a grosso modo, para que a todos les quede súper claro en este paso a paso, porque conocemos muy bien hasta el 3, ¿no? Porque es lo que hemos ido viviendo, ¿no es cierto? Fluctuar entre el 1 y el 3. Pero el 4 y el 5, que lo conocen mejor en el sur que nosotros, porque se han portado mejor que nosotros, hay que decirlo, el 4 y el 5 ya son fases de apertura inicial y avanzada, donde sí se puede empezar a operar con aquellos comercios o servicios que estaban cerrados de manera interna con aforo reducido. Eso es lo más evidente que vamos a ver. Segundo, hay relativa y somera buena noticia en Punta Arenas, en Biobío. Eso te quería preguntar. Porque ha bajado levemente la prevalencia del virus. Las tasas de positividad y la prevalencia ha ido disminuyendo muy de a poquito. Uno esperaría que apure un poco el tranco, ¿no es cierto? Pero hay que tener particular ojo en aquellas comunas que van a votar el domingo estando en cuarentena total, estando en fase 1. Porque ahí, eventualmente, estas curvas que parecen mostrarse levemente decrecientes, podrían tener nuevamente un repunte, porque sabemos que la prevalencia del virus en esas comunas es mayor, por tanto el riesgo de ir a votar en esas comunas es objetivamente mayor. ¿Ya? Oye, ¿te puedo contar una historia para complementar nomás? Por favor. Estaba un compañero de curso de uno de mis hijos y su hermana estaba allá en Punta Arenas y contaba que se contagió 2 veces de COVID distintos, con cepas diferentes, en súper poco tiempo, en 3 semanas, una cosa así. Y era bien impresionante, porque la verdad es que uno decía, bueno, ¿cómo ha ido evolucionando esta nueva como cepa, por llamarlo de alguna manera, no? Sí, es una cepa distinta, levemente más agresiva, que se presume que podría haber entrado por la Patagonia Argentina, que nosotros no es la cepa que prevalece en Santiago, en las grandes urbes de la zona central de Chile, y que se está estudiando en detalle, porque es una variación, pero ojo, no es una mutación que haya ocurrido en territorio nacional. Hay registros en otros países de la misma cepa circulando. Por tanto, ya hay cierta, muy poca, porque son muy pocos meses, ¿no? Pero ya hay cierta literatura científica respecto a cuáles son las variaciones que esa cepa tiene. Lo cierto, también para poner paños fríos y no sonar alarmistas, es que las distintas vacunas que se están testeando con las variaciones de cepa del virus, con todas, y hasta el momento las evaluaciones previas, tanto de Oxford, AstraZeneca, como de Moderna, nos dicen que ha funcionado con todas las cepas del virus que han sido detectadas, ¿ya? Bueno. Para que lo tengamos claro y le pongamos paños fríos, porque a veces uno puede sonar un poco alarmista, y lo que no queremos, por una parte, no queremos que la sociedad se relaje, pero tampoco queremos que la sociedad entre en un caos de histeria. Para enfrentar la pandemia, lo mejor que podemos hacer es racionales y equilibrados, que a veces cuesta mucho, a mí también. Entonces, a mí me gustó el pie que me diste para poder decir calma y tiza, porque si viene de una cepa distinta, no es totalmente desconocida, es menos conocida que las otras, es verdad, pero también sabemos que las vacunas han mostrado funcionar con distintas cepas del virus en los lugares donde se están haciendo los estudios de fase 3. Perfecto. Ya, aquí tenemos que estar atentos, tú decías al tema de los eventos, un poco lo que va a pasar con estas comunas que pasan a esta nueva fase, ¿no es cierto?, que es un poco desconocida para nosotros. ¿Qué más? El cambio de cuarentenas. Ya. Las cuarentenas obligatorias para aquellas personas que ingresan al país ya no son necesarias por 14 días. Una modificación, una resolución sanitaria del Ministerio de Salud, que lo que establece es que si usted se realiza en su país de origen, de donde viaja hacia Chile, un PCR en un laboratorio reconocido, puede presentar ese examen en el ingreso al país para quedar exento de concretar cuarentena. Y eso también tiene su razón en que
estamos esperando que algunos chilenos viajen de nuestros países vecinos a votar el domingo. Y también porque viene prensa internacional, por ejemplo, que ha sido autorizada su ingreso al país, aun cuando sean extranjeros. Entonces, se realiza esta modificación, por tanto, si usted va o si usted está en otro país y viene a Chile y nos está escuchando por nuestra página web o por alguna de nuestras señales de streaming, sepa que tiene que realizarse hasta 72 horas antes de viajar un examen PCR en su país de origen y entregarlo en la entrada del aeropuerto, y eso lo va a eximir de la cuarentena obligatoria. Ahora, por otro lado, también es importante, nena, que nosotros le expliquemos a la ciudadanía que eso no quiere decir que uno, por quedar eximido de las obligaciones de cuarentena, pueda tener chip libre y no cuidarse. O sea, lo que ha dicho también la autoridad sanitaria es que aun cuando uno se exima de esta cuarentena, tiene que utilizar guantes, tiene que utilizar mascarilla, guantes en el sentido de si es que va a estar en contacto con personas que estuvieron en contacto con otras personas, mascarilla en el sentido de si es que no crees que ha estado en contacto con otras personas, y tomar todas las precauciones necesarias para un hecho como este. Así que a quienes nos están escuchando del extranjero y van a venir a votar, que queden eximidos no implica que no deban tomar todas las precauciones necesarias. Y ojo también con aquellos que tuvimos COVID, que a veces uno es un poco temerario, ¿no es cierto?, claro, en no tomar tanta precaución. Es súper importante que digamos que también tenemos que tomar las precauciones necesarias, porque no tenemos ciencia cierta de cuánto duran los anticuerpos. Y puede, por ejemplo, que yo, que sabía que tenía inmunidad, el domingo ya no la tenga, porque no sé cuál es la duración que esos anticuerpos van a tener en mi cuerpo. Ya, José, nos vamos a quedar en contacto por cualquier cosita. Esta va a ser una semana probablemente súper noticiosa. Estamos pendientes de todo lo que va a ocurrir entonces el próximo fin de semana, el próximo domingo, y nos quedamos en contacto de todas maneras. José, muchas gracias por toda la información y por el tremendo reporteo y tremendo trabajo que has hecho. Un besito, que esté muy bien. Buen día. Chao, chao. Besos. Hablamos, chao. Nosotros nos vamos despidiendo. Vende por internet con una página web con carrito de compras, atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot, consigue mejores herramientas para hacer teletrabajo y mucho más. Todas esas soluciones digitales para las pymes y los emprendedores están en Digital Market de Entel Empresas. Simplemente tienes que entrar a entel.cl/empresas y encuentras lo que necesitas. Viene Metrópolis, nos encontramos mañana. Chao. Digital Market de Entel Empresas presentó Emprender es clave. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresser.